Oh sí, ya es ese momento del año en que los gamers empezamos a babear peor que si nos pusieran una deliciosa carnita asada junto con los compas y unas retas de Halo. Pues esto es más o menos como nuestro equivalente a los Oscars, Miss Universo y la Copa del Mundo en uno solo. Y es que la E3 ha sido algo que nos ha unido como nación gamer y es nuestro avatar, ya que nos permite que todos convivamos en paz, aunque sea 5 minutos. Desde su nacimiento allá por el 95 es algo que ha marcado historia y que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Por eso en esta ocasión les traemos top 10 momentos más épicos de la E3. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Número 10. My Body is Ready. Empezamos con un clasicazo. Vamos a ponernos en contexto. Reggie Fils, el entonces director de Nintendo, quien ya nos había regalado una presentación en el 2004 digna de cualquier peleador del Smash que se precie de serlo, diciendo lo siguiente: My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Y sobra decir que se había ganado el corazón de muchos con esa poderosa frase. Pero el buen Reggie aún tenía mucho que dar y se convirtió en un referente completo con la presentación de la E3 del 2007, donde se daría a conocer la nueva Wii Fit. Y ahí estaban, ya esperándolo en el escenario, el gran Shigeru Miyamoto, Bill Trinen, miembro de Nintendo y el traductor de Shigeru, y la Wii Fit Table, lista para él. Cuando en su mente se hizo una idea, una frase icónica y especial. Algo que hizo que todo internet enloqueciera y que las playeras con la frase volaran de los estantes. My Body is Ready. Había nacido una leyenda. Número 9. 299. Normalmente las presentaciones de la E3 llevan muchísimo trabajo detrás, y eso se nota. Pero hay momentos que no están planeados, y eso les da cierta punch mucho más llamativo de lo que podría haber hecho un grupo entero de mercadólogos trabajando durante días o semanas para prepararse. Y este definitivamente es uno de ellos. Sega se le había ido la olla y había anunciado que la poderosísima Sega Saturn, una de las grandes consolas del momento, valdría la pequeña cantidad de $399. Algo que al público no le cayó nada bien y que provocó un silencio bastante incómodo en la sala. Pero ahí, de entre las sombras, apareció la luz. En la presentación de Sony, solo vimos una figura tranquilamente caminar hacia el podio, ponerse frente a los micrófonos y decir 299. Y con eso, Sony le daba un fatality a Sega, mostrando que su propia consola, la primera PlayStation, tendría un costo $100 menos que la competencia. Con una sola frase: épico. Número 8. Final Fantasy VII Remake. Uno de los juegos que más traumas ha provocado hasta la fecha es definitivamente el Final Fantasy VII, y para muestra lo tenemos en otro video de este canal, en realidad 2, que te dejaremos en el comentario fijado y que puedes checar cuando lo desees. Así que cuando anunciaron por allá en el 2015 que habría un remake, y que vaya que se tardaron en sacarlo, la verdad es que todos enloquecimos un poco. Por el momento en que se vio exclusivo para PlayStation, los Sony Livers gritaron tan fuerte que las puertas del cielo temblaron ante su poder. Definitivamente uno de esos momentos en que la gente demostró que en realidad querían un juego, y que la E3 los había hecho felices. ¿O ustedes qué opinan? Número 7. Tutorial para compartir videojuegos. Después de que Microsoft enloqueciera y nos dijeran que la Xbox One tendría que estar conectada todo el tiempo a internet, revisar que fueran juegos originales, tener control sobre todo lo que hiciéramos y casi hasta lo que pensábamos, se ganaron seriamente el enfado de los gamers. Y no sin razón, ya que las medidas eran totalmente tiránicas e ilógicas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Sony decidió que ellos iban a demostrarle cómo se hacían las cosas, aunque ellos mismos habían intentado algo parecido unos años antes, con un pequeño tutorial que se tituló Cómo compartir videojuegos en PS4. Y el resto es historia. Número 6. Marionetas en la E3. La E3 es un lugar de sueños y fantasías,
Esto queda más que claro en la que fue tristemente la última aparición del Dr. Iwatani en esta celebración. Esto debido a que ya en ese momento se encontraba enfermo. Pero dieron con una solución increíble: convertir al señor Iwatani y a otros directivos en Muppets, para que así apareciesen todos ellos, permitiendo usar sus antiguas glorias y bromas, y claro, permitiendo una vez más deslumbrar a los asistentes con algo que nadie se esperaba, y regresándonos nuevamente a un momento de nuestra infancia mientras veíamos todo esto ocurrir. Nadie sabía que esta sería la última presentación del señor Iwatani, pero definitivamente fue para recordar. En su recuerdo, señor, esté donde esté, gracias por tanto y perdón por tan poco. Número 5. El discurso más épico. En el 2010, una de las cosas más hermosas que jamás haya pisado el E3, tan acostumbrados como estábamos a personajes vestidos de traje que venían a contarnos cosas de una manera un tanto formal, Kevin Butler es una de las personas que llegaron a quedarse en la memoria de los gamers a nivel mundial por su forma de ser y actuar. Y es que su discurso definitivamente no tiene desperdicio, es claro, único, nos recuerda a todos quiénes somos y de dónde venimos. Es mejor que cualquier discurso inspiracional que puedas escuchar en cualquier momento, y sabe exactamente a quiénes está dirigidos, porque sinceramente a todos y cada uno de los que lo escuchábamos, y claro, de los que lo vivieron en directo, nos dieron ganas de levantarnos como una horda enloquecida y empezar a gritar. Seguramente más de uno que estaba viendo la E3 en sus horas de trabajo lo descubrieron por emocionarse demasiado escuchando esta joya de la retórica humana, pero no puedes hacer la perfección sin que haya algunos inconvenientes. Número 4. Anuncio de Halo 2. Vamos a viajar en el tiempo a los inicios del milenio. Allá en el lejano año del 2003 muchas cosas eran distintas y los gamers estábamos esperando nuevas salidas de juegos. Además de que en ese momento, con la reciente entrada de Microsoft a la batalla de las consolas, esperábamos ansiosos como los puercos que éramos una nueva mordida de esa fruta prohibida. Y la tuvimos. Oh, vaya que la tuvimos. De la mano de Bungie tuvimos la esperada revelación de que tendríamos la segunda entrega de Halo en nuestras manos para la Xbox original. Pero había algo demasiado extraño. Tristemente nos enteramos después de mucho tiempo de que este mismo demo que nos habían presentado no tendría nada que ver con el Halo 2 en realidad, pero para ese momento ya las expectativas estaban muy altas y no había forma de detener el hype. Número 3. Keanu Reeves. Oh sí, ahora vamos con una actual, y seamos sinceros, ya se nos había prometido muchísimo para el juego de Cyberpunk 2077. Inclusive nosotros en este canal realizamos un par de videos al respecto de este juego, que te dejamos aquí arriba y en la descripción y comentario fijado para que los puedas ver después. Y aunque muchos estábamos hiper hipeados, eso no fue nada cuando de entre una cortina de hielo apareció como si de una visión se tratase. El hombre del momento, la sonrisa que derrite icebergs, o lo haría si no fuese que Keanu, y fue una persona con una conciencia ambiental más grande que su humildad, para decirnos: hey, ¿saben qué está en el juego? La apoteosis. Simplemente no hay más que decir, exceptuando su frase del momento que quedará para los libros de historia. Cuando algún iluminado le gritó "You're breathtaking", y él, al más puro estilo de Metroman, respondió: no, you're breathtaking. Clásico instantáneo. Número 2. Anuncio de Twilight Princess. ¿Se acuerdan del señor de My Body's Ready? Bueno, él no solo participó en esa belleza de anuncio con Shigeru Miyamoto. Esta es otra de las grandes ocasiones que vivimos con él, ya que cuando se estaba acabando la conferencia de Nintendo y todos estaban ya preparándose para salir del recinto, este mismo dijo, como todo profesor, antes de irse, les invito a unirse a un nuevo mundo para la GameCube. Y en ese momento se despertó el gigante dormido. Vimos a un ejército acercándose a nosotros montados en jabalíes y entonces lo vimos a él. Link sobre Epona. La gente empezó a enloquecer, los gritos de los fans, la estética más realista que muchos esperaban volver a ver. Simplemente los fans no sabían qué hacer y para todos los que lo vimos en ese momento, la piel se nos puso como la de un cuco. ¿Algo más para estar en este lugar?
No sé, ¿qué tal ver a Shigeru Miyamoto aparecer con la Master Sword y el Hylian Shield? Todo esto para continuar con la presentación de Twilight Princess. Definitivamente la cereza del pastel de este increíble momento. Y antes de pasar al épico primer lugar, queremos recordarte que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y compartas el video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. También tenemos que decir que hay momentos épicos que no metimos por cuestión de tiempo, pero aquí te dejamos unas cuantas menciones honoríficas. La retrocompatibilidad de Xbox One, tatuaje de GTA 4, el regreso de God of War, el anuncio de Halo Infinite. Mientras tanto, continuemos. Número 1. Lágrimas de un fan. En el 2017 fue la primera E3 en la que la Switch aparecía ya como una consola lista para jugar y que muchos ya tenían en su poder. Ubisoft y Nintendo juntos en un escenario y preparándose para presentarnos Mario & Rabbids Kingdom Battle. Así es, la unión de un juego de estrategia de Mario y esos conejos más bien feos que por alguna razón enamoraron a muchos gamers. Y de nuevo, Shigeru Miyamoto entrando con un cañón como el que estarías usando en el juego, divirtiéndose como un niño frente al público y demostrando la felicidad que le daba mostrar un nuevo proyecto. Pero no solo fue él, sino que se enfrentó, entre comillas, a Yves Guillemot, que tenía otro de los cañones que se usarían en el juego. Pero si algo tiene este momento para estar aquí, son definitivamente las lágrimas de alegría de David Soliani, quien era el director creativo del título. Un fan de toda la vida de Miyamoto, quien siempre había tenido el sueño de conocerlo en persona. Pero que no solo eso, sino que terminó trabajando a su lado y fue felicitado desde el escenario por su ardua labor dentro del título, siendo este uno de los mejores momentos de la E3, ya que todos podemos imaginarnos la felicidad de David en ese instante. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero sinceramente consideramos que estos momentos definen bastante bien a la E3 y cómo nos ha llevado a los gamers durante toda su existencia. Esperamos que el de este año traiga más cosas épicas y divertidas. Pero cuéntanos, ¿tú qué momento pondrías en este top? Déjalo en la caja de los comentarios con el hashtag LaNave en la E3 y llévate un me encorazona. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya que ahí estamos bastante activos y tenemos mucho contacto con nuestros suscriptores. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí en La Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.